¿De qué va a tratar esta presentación? Primero, ¿qué es la visión estereoscópica? Después, las aplicaciones que nosotros estamos trabajando. Y finalmente, los posibles trabajos que nosotros estamos también trabajando en ellos, pero que todavía no los concluimos. Y bueno, ahí salen las propuestas para que ustedes trabajen con nosotros, ¿no? En alguna colaboración. Y bueno, ya de manera detallada, pues tenemos qué es la visión estereoscópica, el emparejamiento de puntos, la calibración de cámaras, la triangulación de puntos, las aplicaciones realizadas, las aplicaciones por realizar y las conclusiones. Lo que voy a platicar lo tengo también documentado en un libro que se llama Visión estereoscópica por computadora con MATLAB y OpenCV, que próximamente estará a la venta. Lo está editando Pearson y bueno, espero que también les sea interesante ese trabajo después. Para empezar, ¿qué es la visión estereoscópica? Nosotros trabajamos la visión estereoscópica desde el mundo de la visión de máquina, es decir, hacer que las computadoras y los sistemas electrónicos puedan interpretar imágenes para medir dimensiones con la visión estereoscópica. Muchos de mis compañeros y colegas trabajan en reconocimiento de objetos, reconocimiento de colores, etcétera. Y es un área que también nosotros trabajamos, pero no es la parte central de nuestros trabajos. Trabajamos con la visión estereoscópica para medir dimensiones de los objetos. Es decir, si nosotros desde fotografías podemos saber el tamaño de, por ejemplo, esa lámpara que está ahí arriba, bueno, pues ese es el reto que nosotros tenemos siempre, ¿no? Medir los objetos y de ahí, bueno, se desprenden muchas aplicaciones que más adelante vamos a ver. Básicamente, la visión estereoscópica utiliza dos cámaras, ¿no? Como lo hacen los seres humanos, que utilizamos los dos ojos para ver. ¿Y por qué nosotros necesitamos de esas dos cámaras? Quizás en el ojo pase lo mismo, no lo quiero asegurar, pero en las cámaras lo que hacemos es utilizar esas dos imágenes para intersectar dos rectas y con esas dos rectas obtener un punto en 3 dimensiones, como en la gráfica que tengo aquí. ¿Dónde está? Aquí, por ejemplo, aquí tengo el sistema de coordenadas de la cámara izquierda y aquí el sistema de coordenadas de la cámara derecha. Entonces, por ejemplo, si la cámara izquierda está viendo el punto X, este punto X tiene coordenadas X, Y, Z, es de 3 dimensiones, pues en esta imagen se va a ver como un punto, ¿verdad? Pero ese punto realmente en el espacio es una recta. ¿Por qué? Porque este punto en 3 dimensiones en esta imagen podría estar en cualquiera de todas estas posiciones, ¿sí? Si tenemos este punto en esta imagen, desde esta imagen no vamos a saber lo que le llaman la profundidad de ese punto, ¿verdad? En cambio, si observamos desde otro punto de vista, desde la cámara derecha, tenemos también que ese punto podría estar en toda esta línea recta, ¿no? Entonces, cuando intersectamos esta recta con esta otra recta, obtenemos el punto en 3 dimensiones, ¿no? Es un trabajo que se ha hecho desde la astronomía, desde otras disciplinas, y es muy utilizado. Lo bonito de la visión estéreo es que esto sea automático, ¿no? Que no lo tenga que utilizar una persona para indicar los puntos, etcétera, sino que automáticamente todos esos puntos se reconstruyan. Y ahorita estamos hablando de un punto, ¿no? Pero, por ejemplo, si queremos reconstruir un cuerpo, pues tiene muchos puntos. Entonces, ahí los datos que tenemos que estar manejando, pues son muchos. Además de que también las imágenes por sí solas ya son muchos datos, ¿no? Cada píxel tiene, si es una imagen a color, cada píxel tiene la componente de rojo, la componente de verde y la componente de azul.
con esas combinaciones podemos formar otros colores. Entonces, aquí empieza el reto, ¿no? Empezar a manejar esos datos. Para la visión estereoscópica existe un trabajo muy importante que es el emparejamiento de puntos. Es decir, de la imagen del lado izquierdo vamos a relacionar los puntos del lado izquierdo con los puntos del lado derecho. ¿Sí? Hay muchos métodos. El de fuerza bruta o el de que le llaman también correlación o emparejamiento por plantillas, es tomar un pedacito de cada imagen, por ejemplo aquí, un pedacito, ya sea una matriz de 5x5, y esa matriz de 5x5 compararla con todas las submatrices de 5x5 de esta otra imagen, ¿no? Entonces, comparamos con la primera matriz de 5x5, avanzamos un píxel, comparamos con la siguiente matriz, etcétera, etcétera, así, y aquí también hacia abajo bajamos un píxel y comparamos, y luego otra vez comparamos, eso por fuerza bruta, para ver qué ventanita o qué submatriz se parece a la del lado derecho, ¿no? Pero aquí hay un reto también muy fuerte, que es cuando hay una rotación entre la vista de las cámaras, pues existe una diferencia en esos datos, ¿no? Ya el matching ya no es tan sencillo. Y pues ocurren este tipo de errores, ¿no? Que aquí estamos relacionando la manija de la mochila, pues, con la barbilla de la muñeca, ¿verdad? Entonces, eso realmente aparece y es un tema que todavía sigue abierto, ¿no? Que hay muchos métodos para hacer el matching. Por ejemplo, es muy parecido al matching de los arreglos, pero pues todavía hay fallas en este tema que podemos mejorar. Y obviamente cuando nosotros empezamos a hacer aplicaciones en tiempo real o aplicaciones que necesiten una velocidad alta, pues esto se complica más. Pero es un reto muy bonito que se sigue trabajando. La fuerza bruta, pues aquí está más ilustrada. Pues aquí tomamos, por ejemplo, si queremos reconocer el ojo, pues obtenemos esta subimagen. Por ejemplo, aquí queda esta plantilla, y entonces hacemos ese matching, ¿no? Esa búsqueda en toda la imagen. Y aquí está la correlación ya normalizada, donde vemos que el pico, o donde está más claro, donde tiene algo, el punto más alto, está donde está el ojo. Y bueno, pues de eso trata esta técnica. Hay otra técnica nueva, relativamente, ha de tener unos 8 años, que se llama FLAN. Esta utiliza redes neuronales para buscar esas coincidencias. Y la ventaja de este matching es que no necesitamos tener la misma orientación de las imágenes, ¿verdad? Este libro, por ejemplo, aquí está orientado totalmente horizontal, y aquí en pues tenemos una orientación distinta y una rotación. Aún así, FLAN detecta algunos puntos, pero como nos damos cuenta, este matching solamente escoge pocos puntos para relacionar. No relaciona a todos los puntos de la izquierda con todos los puntos de la derecha. Relaciona algunos, y para esto se utiliza un método anterior al relacionar los puntos, que se llama detección de características. De esos métodos utilizamos varios. Por ejemplo, el BRISC, que se encarga de binarizar la imagen. ¿Qué es binarizar? Es aplicar un umbral a los valores de toda la imagen, y los que superen ese umbral se vuelven 1, y los que no lo superen se vuelven 0.
Entonces utilizamos este tipo de extracción de características para obtener solamente los puntos que son característicos en esa imagen. ¿Cómo se determinan esos puntos característicos? Generalmente nosotros trabajamos con detectores de esquinas, detectores de bordes, pero esas características se han quedado insuficientes para determinar las características más importantes de una imagen. ¿Por qué? Porque a veces los bordes son continuos, bueno, no a veces, los bordes son continuos, y entonces esto hace que tengamos que buscar muchos puntos, ¿no? Las esquinas son muy sensibles, ¿no? A veces el ruido también se convierte en esquina, y eso pues se vuelve también un problema. Entonces lo que hacen estos métodos es buscar características también vecinas, ¿no? Por ejemplo, un primer paso podría ser obtener las esquinas de una imagen, y un segundo paso podría ser buscar un conjunto de esquinas que parezcan, que tengan una derivada muy, muy alta, ¿no? Entonces, ese conjunto ya relacionado puede formar una característica. Entonces, esa es la ventaja de estos métodos. Y bueno, los presento aquí, ¿por qué? Porque es importante que tengamos la referencia de los nombres y con esto empezar a compararlos, ¿no? Últimamente el ORB es el que se está utilizando y es una combinación de varios de los que están aquí arriba. Entonces, lo que hace es obtener invarianzas a la rotación y a la escala, es decir, al tamaño de los objetos y si están rotados. Solamente en 2 dimensiones, no en 3 dimensiones, ¿no? Porque a veces hablamos de rotación en imágenes, pero hablamos como si fuera igual la rotación en 3 dimensiones que la de 2 dimensiones, y esto a veces hace que no obtengamos los resultados que deseamos. En este caso son rotaciones en 2 dimensiones. No, más adelante estaremos hablando de rotaciones en 3 dimensiones. Ups, aquí esto no se ve. Bueno, a ver, ¿cómo la ven? Sí, aquí lo voy a dibujar, ¿verdad? Lo puedo dibujar. A ver. Windows más. Creo que no. A ver, es que... Gracias. Bueno, lo voy a dibujar. Bueno, el modelo, vamos a empezar a hablar ahora de calibración de cámaras. ¿Para qué calibrarlas? Para conocer lo que puede capturar la cámara, ¿no? Es decir, normalizar los datos de las figuras que están fuera de la cámara. Entonces lo que hacemos es calibrar la cámara, que lo que realmente es conocer nuestra cámara para modelar sus píxeles. Y entonces tenemos una cámara donde la cámara tiene un conjunto de píxeles en una caja cerrada completamente. Solamente tiene en una de sus caras un orificio del tamaño de un alfiler, y por ahí entra la luz hacia la parte posterior de la cajita
Y en esa parte posterior, en este plano, tenemos el sensor, ¿no? Los fotodiodos, los fototransistores, que detectan pues la luz que entra hacia el fondo. Entonces, por ejemplo, si tenemos este objeto, tenemos un punto en 3 dimensiones, punto P, pues entra y transmite la luz hacia el sensor. Este modelo lo estoy platicando, pero realmente tiene sus ecuaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos aquí poner nuestro sistema de coordenadas. Y con esto empezar a modelar a cada cámara, ¿no? Porque tenemos 2 en el sistema estereoscópico. Y bueno, pues ahí en ese diagrama tengo, bueno, el plano del pinhole, el plano de la imagen y el objeto, ¿no? Entonces, si observamos en esta figura, si alejamos el objeto de la cámara, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a ver en el sensor? Se va a ver más pequeño, ¿verdad? Y bueno, también se va a ver de cabeza, ¿no? Y también la distancia entre el pinhole y el sensor va a hacer que el objeto también se vea más pequeño o más grande. Entonces, esas relaciones, esta se llama distancia focal, son muy importantes para ver el tamaño de los objetos, ¿no? Es como cuando le hacemos zoom a la cámara, pues algunas veces variamos esta distancia, o algunas veces variamos la distancia con los lentes, ¿no? Ahorita vamos a platicar también de los lentes. Okay. Bueno, el modelo está así, es muy utilizado. Aquí tenemos el punto en 3 dimensiones, X, Y, Z. Y bueno, para poder multiplicarlo con estas matrices le agregamos un 1 y a esto que se le llama coordenadas homogéneas, ¿no? Aquí tenemos esta matriz que se llama matriz de parámetros extrínsecos. Y lo que es una matriz de rotación y un vector de traslación, ahí en una matriz aumentada, que modelan la rotación y la traslación de este sistema de coordenadas del objeto al sistema de coordenadas de la cámara. Entonces, estas son la matriz de parámetros extrínsecos que modela la parte externa. Y después viene la matriz de parámetros intrínsecos. Esta matriz lo que tiene es las coordenadas del punto principal, que son las coordenadas del sistema de coordenadas de la imagen en la imagen, ¿no? Entonces en la imagen, este punto generalmente puede estar al centro de la imagen, pero por los lentes generalmente también está movido ahí, ¿no? Alrededor del centro. Y también tenemos el tamaño del píxel. El fx es el tamaño en x, el fy el tamaño en y, y el s es el ángulo de desviación que hay entre de desviación ortogonal entre el eje del X y el eje Y del píxel. Entonces, ya de manera conjunta, pues nos van a dar multiplicados estos factores por el punto en 3 dimensiones, nos va a dar un punto en 2 dimensiones. Este punto en 2 dimensiones va a tener una escala, va a estar grande o pequeño, dependiendo de las distancias que platicábamos hace rato, ¿verdad? Y solamente va a tener coordenadas u, v, esto ya en píxeles. Entonces, este modelo es muy utilizado, no es un modelo físico, es un modelo que pues se está utilizando mucho, pero
tiene algunas fallas, ¿no? Para calibrar está el famoso método de Shank. Este método utiliza un conjunto de imágenes de un plano cuadriculado, y que basado en esto lo que hace es eliminar la componente Z del objeto, porque pues todos los puntos están en un plano, y con esto reduce las ecuaciones para obtener la calibración de las cámaras. El problema de calibrar las cámaras está en, primero, reconocer las esquinas de los cuadritos, también en mapear esos datos hacia la cámara, ver la distorsión de los lentes, ¿no? que se modela generalmente con un polinomio de segundo grado en 2 dimensiones. Y bueno, pues ya con este método obtenemos los parámetros que les acabo de comentar, que son estos, ¿no? los intrínsecos y los extrínsecos. Cada imagen va a tener parámetros extrínsecos distintos, ¿sí? Porque el objeto está movido diferente, ¿no? Pero la idea es de que todas las imágenes tengan los mismos parámetros intrínsecos, ¿no? Estas imágenes. Entonces, ahí se tiene que hacer una optimización, ¿no? Para obtener los valores de parámetros intrínsecos que cumplan con todas las imágenes, ¿no? A partir de esos datos de calibración de parámetros intrínsecos y extrínsecos, obtenemos también la calibración estereoscópica. Obviamente conociendo tomando las imágenes al mismo tiempo, ¿no? de los mismos patrones. Si se dan cuenta, aquí están los patrones antes mostrados. Aquí están colocados a partir de la posición de las dos cámaras, ¿no? Generalmente esto lo hacemos al mismo tiempo, ¿no? Tomar las dos fotos de los patrones cuadriculados y con esto relacionar los datos de ambas cámaras. Pero también se puede hacer en diferente momento, ¿no? Esto es muy, muy importante para la visión estereoscópica actual y la visión monocámara, ¿no? Con una sola cámara. Porque a partir de esto se puede modelar, por ejemplo, cómo una cámara se mueve, ¿no? Solamente sabiendo teniendo las imágenes, sin tener otros sensores. A cada par de imágenes le vamos obteniendo su matriz fundamental y su matriz esencial, y con esto podemos ir modelando el movimiento, ¿no? El vector de traslación y la matriz de rotación. Esto es muy interesante, bueno, pero ese es también es un tema muy aparte, pero también lo quiero mencionar como motivación, porque nosotros estamos trabajando en odometría visual, y en odometría visual con una cámara montada en un carrito, bueno, pues solamente con información de las imágenes podemos conocer la trayectoria del carrito. Entonces, ese es un sensor que en términos de exactitud es más exacto que el GPS, ¿no? Obviamente porque el GPS tiene un error en metros y las cámaras pues, lo tienen en centímetros. Entonces, esa es la diferencia. Y bueno, aquí algo muy importante que es por lo que vine hoy, que es la triangulación de puntos. Cuando tenemos estas matrices, y las multiplicamos, la matriz de parámetros intrínsecos y extrínsecos, obtenemos la matriz de proyección perspectiva, y esta matriz
se convierte en una matriz de 3×4 y sus entradas son estas, las M, ¿no? Para la cámara izquierda van a ser las M y para la cámara derecha van a ser las M'. Entonces, solamente con los datos de calibración, estos, las M's, y los píxeles, donde coincidimos el matching, ¿no? con fuerza bruta o con flan, estos, el U y el V, el U y el V, solamente con estos datos y los parámetros de calibración, podemos obtener el valor de X, Y y Z. ¿Sí? Entonces, a partir de datos de 2 dimensiones, podemos obtener los datos de 3 dimensiones en el espacio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos las dos cámaras y realmente lo que estamos haciendo es la triangulación que les comentaba al principio, ¿no? Pero ya de manera matricial, y bueno, pues con simples mínimos cuadrados, pues los obtenemos, ¿no? Ya tenemos aquí el X de aquí, sería nuestro punto en 3 dimensiones, y la A sería pues los coeficientes que quedan del lado izquierdo, y la B los del lado derecho. Lo bonito de esto es que hay alta paralelización, y eso hace que nosotros podamos hacerlo más rápido, ¿no? Y que lo podamos hacer en tiempo real. Ahorita les voy a mostrar algunas aplicaciones que hemos trabajado. Aquí tenemos nuestras cámaras, la cámara derecha y la cámara izquierda, y están calibradas respecto al manipulador, ¿no? Al sistema de coordenadas del manipulador, que está más o menos por aquí. Tenemos esos sistemas de coordenadas calibrados, y bueno, hacemos una detección del objeto, sacamos el centroide, y el centroide es el que obtenemos su coordenada X, Y, Z en el espacio, y eso hace que podamos tomar la pieza roja. Bueno, también, antes de esto tenemos que hacer el filtro de color, que es filtro de color rojo, pero también hacemos un filtro no es filtro, un reconocimiento de la forma, que en ese caso es como un cuadrito, ¿no? Y bueno, aquí mostramos también cómo, a pesar de que tenga la misma forma, pues como no tiene el mismo color, pues no lo tomamos, o no lo detectamos. Después hacemos la discriminación por forma, que aunque tenga el mismo color, pero si no tiene la forma, pues no lo toma, ¿no? Entonces, la pieza se pone en algún lugar, que en el momento se obtiene la posición, y esto pues ayuda mucho porque generalmente en la industria de la automatización de robots, pues siempre el robot toma el objeto en el mismo lugar, ¿verdad? Pero con este tipo de sistema, pues ya lo puede tomar en lugares distintos, siempre y cuando estén en el espacio de trabajo del robot, ¿no? También hicimos otra calibración. Esta es una calibración más sencilla. Aquí está. Hola, vamos a ver cómo el sistema barra-bola es controlado por posición. Vamos a agregarle la ola
Bueno, aquí hicimos un sistema de control retroalimentado con visión. Ahí la calibración fue más sencilla, pero bueno, también hicimos una pequeña calibración. Aquí está la cámara. Y ahí vuelve a ajustarse. Ahora voy a tapar la cámara y ahí va a meterse el sistema. Estabiliza otra vez. Y esta cámara está conectada a esta computadora que aquí muestra la posición de la bolita, que es calculada por medio de la visión. Entonces con una computadora calculábamos la posición de la bola, se la enviábamos a otra computadora que tenía el controlador de este sistemita. Y aquí también mostramos un poco de perturbaciones en el sistema de control. Ahí para colocarla en la posición 0, que es la mitad de la barra. Y la vamos a mover para que, bueno, la muevo ahí para que se perturbe y ya recupere su posición. Digo, más fuerte, más fuerte. Más, más, más. Aquí en este sistema la calibración realmente fue un tanto sencilla porque pues nada más teníamos que reportar la inclinación que había entre el plano del sistema barra bola y el plano de la cámara, ¿no? Si la colocábamos un poco inclinada, pues nada más teníamos que reportar eso y la distancia, ¿no? del sistema barra bola a la cámara. También estuvimos trabajando en un sistema para detectar cuchillos. Lo queremos implementar para la seguridad en algunos lugares. Y bueno, este está limitado a lugares cerrados en este momento. Si le ponemos iluminación del sol, falla. Pero también, bueno, entre las características que tenemos de límite está en el tamaño del cuchillo. Y bueno, todavía tiene algunas fallas en cuanto a que no en todas las fotografías lo detecta en un video, por ejemplo. En ese video se dan cuenta, parpadea, ¿no? La detección. Es porque no siempre lo está detectando. Pero en un promedio de 1 minuto, pues el 60% sí se está detectando de las imágenes, ¿no? Que ya en términos prácticos es funcional. Y bueno, también actualmente de los trabajos futuros que estamos trabajando es un carro autónomo. A este carro le quitamos el motor de combustión interna, le pusimos baterías y un motor de corriente directa.
Este carrito no es de alta velocidad, máximo llegamos a los 30 kilómetros por hora, pero la Independencia sí llega a los 40 kilómetros, entonces ahí vamos mejorándolo, pero sí el objetivo es que sea autónomo, que se maneje automáticamente, y para eso, bueno, ya estamos trabajando también con el sensor LIDAR, que es un sensor tipo radar, pero láser, y con sensores ultrasónicos, con sensores, con encoders en las llantas. Obviamente también el sensor de temperatura para el motor, el tacómetro para el motor. Y todo esto lo estamos conectando actualmente a una Raspberry, ¿no? Pero también estamos trabajando con FPGAs para procesar estos datos, ¿no? Les voy a mostrar otro trabajo también, antes de ir a las conclusiones. Y es un trabajo que estamos haciendo para una empresa que trabaja para Chevrolet. Atacando el problema de la reconstrucción de la lámina. Antes de... voy a explicar un poquito. Este proyecto lo trabajamos para PEMSA, y PEMSA es una fábrica de estampado de láminas, es decir, que forman la lámina para las camionetas de Chevrolet. Hay una más chica que la Cheyenne, no recuerdo ahorita el nombre, pero hacen el formado de la lámina, y el problema es que miden la deformación y parece que está bien, pero la suben al tren ahí en Celaya y la mandan a Texas, y en Texas algunas piezas llegan rotas por la vibración, ¿no? Entonces superan el límite de deformación de la lámina, y entonces tienen ese problema. Nosotros estamos ahorita midiendo la deformación de las láminas para que los mecánicos caractericen esas láminas y vean sus límites de deformación. Y bueno, también depende de la calidad de la lámina, etcétera, etcétera. Y se vayan observando esas fallas antes de que lleguen con su cliente. Entonces, este sistema que les voy a mostrar, primero lo hicimos en MATLAB, después lo implementamos en Raspberry, pero actualmente estamos trabajando ya en implementarlo en un FPGA. Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo con Y bueno, les voy a mostrar cómo lo que acabamos de platicar de la calibración de cámaras, del emparejamiento de puntos, de la reconstrucción de puntos, sirve para medir la deformación de las láminas para los automóviles. Entonces aquí tenemos las imágenes, localizamos todos los puntos de la lámina, y hacemos después la reconstrucción con la triangulación estéreo, y después reconstruimos el mesh, ¿no? la malla de puntos. Después medimos la deformación haciendo un promedio de la distancia de un punto con sus 4 vecinos, con sus 4 puntos vecinos. Y bueno, pues platicarlo pues está muy resumido, ¿no? Pero implementarlo sí tiene sus complicaciones. Aquí está, por ejemplo, la lámina, una probeta, una región que vamos a medir la deformación. Esos puntos son estampados con óxido para que cuando se pinte la lámina desaparezca. Y bueno, ya ahí está la reconstrucción de puntos de ese pedacito de lámina. Y ya después, pues hacemos esa estimación con los 4 vecinos de cada punto. Y bueno, pues ya aquí se muestra la deformación.
Aquí se ve un punto que es posible o es riesgoso para que se sigan fabricando, ¿no? Ese tipo de deformación. Y bueno, esos son los proyectos que actualmente tenemos. Traigo otro video, pero este ya es más, ya no es parte de mi trabajo, sino es parte del sueño que les comento que estamos trabajando. Y es bueno, pues que se pueda manejar el auto de manera autónoma. Y bueno, de paso también, debido a que pues nuestro país necesita de tecnología, pues estamos también trabajando increíblemente en la parte mecánica, ¿no? Estamos buscando colaboradores en la parte mecánica para trabajar con esa parte de fibra de carbono y que se haga el chasis y se haga la carrocería, porque pues ya tenemos el corazón, que es cómo se calcula el motor, el convertidor, las baterías, y bueno, pues este es parte del sueño que estamos trabajando, ¿no? Y bueno, ahí está mi contacto. Ya me gustaría que habláramos más de las preguntas, si hay. Y bueno, estoy a sus órdenes para cualquier comentario. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Para lo de la detección de disparidades en la lámina, ¿utilizaron la visión estereoscópica o qué utilizaron para medir los puntos? Exactamente, sí. Lo que comentaba es que a la lámina, antes de deformarla, se le pone como una calcomanía, se le rocía una sustancia para que se oxide un poquito y se le quita la calcomanía, y entonces antes de deformarla ya tiene puntitos, circulitos, ¿no? Después se pasa al sistema para formar la lámina, ¿no? O el embutido que le llaman, para que se doble, para que se maneje, ¿no? Se hace la operación de deformación y después la ponemos en el sistema que nosotros creamos, que es de 2 cámaras con iluminación azul para que resalte el óxido, y detectamos todos los circulitos. Después de detectar los circulitos, hacemos el emparejamiento de puntos, ¿no? De las 2 cámaras, dónde está cada punto. Ahí el problema fuerte es que los puntos son muy parecidos, ¿no? Y es fácil, y fácilmente se puede confundir el algoritmo para matcharlo o relacionarlo con el de la cámara izquierda, cámara derecha. Después de eso, de hacer este emparejamiento, calculamos el centroide de los circulitos, y ese centroide lo utilizamos como las coordenadas del punto en la cámara izquierda y en la cámara derecha, y esos 2 puntos en píxeles los metemos a la función de triangulación que les mostraba, que se resuelve por mínimos cuadrados. Obtenemos el punto en 3 dimensiones. Ya que tenemos el punto en 3 dimensiones, ahora calculamos también el de sus vecinos, todos los vecinos de esa sección. Ya que tenemos esos puntos en 3 dimensiones de esa sección, calculamos la distancia en 3 dimensiones de un punto de la lámina con otro punto, con el de sus 4 vecinos. Hacemos un promedio de esas distancias y lo dividimos entre 4, porque son 4 distancias, y esa distancia que nos queda la dividimos todavía entre la distancia original de los puntos,
cuando todavía no se deformaba la lámina. Y entonces esa ya resulta ser nuestra deformación superficial en ese punto. Así la hacemos. Sí, sí, entonces utilizamos toda esta parte. Y por eso la explicación. Sí, gracias. ¿Nadie? Por ejemplo, modelar la configuración de la cámara, por así decirlo, ayuda para obtener las coordenadas en un espacio pues físico y que se pueda manipular el objeto. De alguna manera este modelado ayuda a generar algún tipo de tratamiento a la imagen, o sea, que usted pueda realizar algún tipo de tratamiento o solamente para modelado en 3D. Sí, sí, gracias. Últimamente se está utilizando mucho el Kinect, ¿no? Es algo parecido. Y lo que hace el Kinect es segmentar la imagen, es decir, ponerle diferentes colores a los objetos que están más cerca o más lejos, ¿no? Últimamente también se está utilizando la visión estereoscópica para segmentar esos objetos que están cerca y están lejos, y con esto, por ejemplo, eliminar el fondo de una imagen, ¿no? Como lo que hacen en televisión cuando ponen un color verde, ¿no?, atrás, y le pueden poner otros escenarios. Pues si en una imagen, si en una escena tú no tienes ese fondo verde o ese fondo blanco para insertar otras imágenes, se puede hacer con la visión estereoscópica que todo lo que esté a una distancia mayor a la del objeto de interés, pues se borre, y todo lo que esté adelante, pues siga apareciendo. Y por ejemplo, las dos cámaras que utilizo son de, digamos, el mismo modelo, o se puede utilizar de generalmente son del mismo modelo para no mermar las capacidades de una cámara u otra. Es decir, si tienes una de mejor calidad que la otra, pues la resolución se va a ir a la más baja, ¿no? Y entonces la que tienes de mayor calidad, pues se desperdicia. Se puede hacer, se puede de todos modos trabajar así, pero sí las trabajo de la misma marca y del mismo modelo. Bueno, es un comentario así como que personal, pero por ejemplo, yo estoy trabajando con imágenes, pero esas fueron tomadas de distintos tipos de escáner. Entonces, yo pienso que quizás tomando de referencia como que ese modelo, porque como que los escáneres fueron tomados bajo ciertas proyecciones, entonces eso ayudaría como a normalizar o darle un tratamiento a la imagen, porque este es un problema que tengo, porque no se le puede aplicar el mismo tratamiento a todas las imágenes. Entonces, me gustaría saber su opinión. Sí, generalmente la calibración nos ayuda a conocer las características, en este caso, de la cámara del escáner, ¿no? Entonces, ya conociendo primero calibrando, después ya podemos ver qué características tienen los objetos, ¿no? Esa es la ventaja de la calibración, porque generalmente cuando en procesamiento de imágenes hablan de reconocimiento, por ejemplo, de rostros, muchas veces lo hacen, o bueno, igual yo, lo hacemos en condiciones controladas. Es decir, los rostros van a estar a una distancia fija de la cámara, ¿no? Y eso ya te da un tamaño más o menos promedio de las caras, ¿no?, a una distancia de la cámara. Pero si esa distancia varía, ¿no?, ya a veces los sistemas de reconocimiento ya no funcionan. Entonces sí, yo creo que primero eso lo puedes solucionar, primero calibrando con patrones, por ejemplo, en el escáner, y ya después puedes medir lo que tú quieras, ¿no? Yo he probado esto,
por ejemplo, para reconocimiento de caras, con una fotografía. O sea, la fotografía, por ejemplo, mi fotografía y mi rostro lo pongo frente a la cámara, y entonces, ¿qué pasa? Que un sistema de reconocimiento facial normal reconoce a mi fotografía y me reconoce a mí. Pero, pues, si la fotografía mide 5 centímetros, ¿no? Cuando ya está calibrado, podemos decir a la computadora, pues, lo que mida menos de 10 centímetros, pues considera lo que no es una cara, aunque tenga la forma de una cara, ¿no? Entonces, sí, creo que sí te puede ayudar en ese sentido. Bueno. Si no hay más preguntas, pues damos las gracias a la doctora Alejandro. Muchas gracias por la invitación.